Es más o menos la misma atención que como cuando están escuchando música, así, una atención un poco dispersa. Y ya sabíamos eso hace mucho tiempo. Yo he evitado eso cuando era estudiante porque llegaba a la clase teórica leyendo previamente el tema y así me servía realmente. O como lo que hicimos alguna vez en la Facultad de Medicina hace ya varios años, el 2000 y el 2001, implementar el aprendizaje basado en problemas, que consistía en que los estudiantes recibían en la parte teórica un problema de salud, lo discutían con sus conocimientos previos, escasos, nulos en algunos casos, pero activaban el cerebro y luego iban a estudiar ellos mediante una guía. Y en la siguiente clase teórica lo que hacía el docente era escuchar sus presentaciones y luego el docente recién redondeaba el tema para darle fin a ese tema. De esa forma entonces se conseguía que la clase teórica se convierta en algo más activo. Pero ni modo, estamos en San Simón, estamos en Bolivia, no hay gasolina, así que así están las cosas. Vivan los 600 nuevos alumnos que han entrado al primer año. Vamos a empezar entonces nuestro tema donde habíamos dejado. Estamos viendo la pantalla, por favor, me avisan. Hello. Cierto. Ya, ok, gracias. Habíamos estado viendo entonces, después de ver las proteínas que en la membrana cumplen funciones enzimáticas, las proteínas en la membrana que cumplen funciones de transporte, y ahora vamos a ver los receptores de membrana que cumplen funciones varias en el campo del metabolismo. No estoy muy seguro, pero creo que ya hemos visto esto de los canales iónicos controlados por voltaje. Vamos a repasar, no importa. Entonces, hemos indicado que creo que no hemos visto el concepto de membrana en reposo, que ustedes ya deben conocer por fisiología. Este concepto de membrana en reposo es instantáneo, porque las membranas nunca están en reposo, los canales de membrana nunca están en reposo. Pero en una membrana en reposo, para facilitar el estudio, existen concentraciones diferentes por fuera y por dentro de la membrana, lo que constituye el mecanismo de polarización, polo positivo por fuera en la membrana en reposo, polo negativo por dentro, y eso permite potencia. Mientras el canal esté por lo menos parcialmente cerrado, significa potencialidad. Esa diferencia de concentraciones indica una potencialidad que cuando se abre el canal entonces va a ejercer trabajo, va a fluir esa energía iónica cuando ingresen los iones, en este caso de sodio, al interior de la membrana produciendo trabajo. ¿Qué trabajo? Si es una célula neuronal, entonces una onda de despolarización que va a permitir conectarse con otras neuronas o con un nervio periférico hasta un tejido en el cual va a ejercer algún efecto. Entonces, es lo que acabo de decir, el potencial de membrana definido por concentraciones diferentes de los iones. Más sodio por fuera que por dentro, más calcio más potasio por dentro que por fuera, más cloro por fuera que por dentro, y eso hace, la suma de todo hace la potencialidad. Entonces ya saben ustedes que la despolarización de una membrana se realiza mediante la apertura de canales de sodio fundamentalmente. Y la repolarización significa que para volver al estado
de reposo, entre comillas, y que vuelva la célula a tener ese potencial de membrana, debe volverse a las concentraciones iniciales mediante bombas iónicas, que fundamentalmente son las bombas iónicas de sodio-potasio ATPase. Entonces, vimos el ejemplo de canales iónicos controlados por voltaje. Aquí estamos hablando solamente de los cambios de voltaje producidos por una entrada de iones al interior de la célula. A diferencia de lo que vamos a ver en un momento, que son los canales iónicos también, pero controlados por ligandos, o sea, por señales químicas, por ejemplo, por acetilcolina o por noradrenalina u otra señal clínica. Aquí vemos entonces que fenómenos que se ejercen en los nervios periféricos aferentes, aquellos que van a ir desde la periferia al cerebro, como por ejemplo fenómenos de presión, de tacto, de pungitivos mediante agujas, calor o fuego, todos ellos van a de alguna manera modificar el voltaje de estos nervios sensitivos, nervios del dolor, y van a mandar una señal por el nervio aferente que va a atravesar regiones complejas de la médula ósea hasta llegar al cerebro y hacerse entonces conscientes. Las características importantes son de que los iones involucrados son principalmente el sodio, el calcio y potasio. Y el ejemplo clínico que acabamos de mencionar es la transmisión del dolor, del calor, de la presión. También hemos visto, ahora sí me acuerdo, que desde la clínica vemos que los canales iónicos controlados por voltaje tienen una utilidad muy importante porque podemos bloquearlos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien se está manifestando? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, doctor. Ah, ya, había un ruido medio raro, ¿no? Ya, entonces continuamos. Y una gran importancia de los anestésicos locales como la cocaína, la silocaína y la benzocaína. La cocaína tiene una connotación doble, puesto que a nivel local, esta droga, ya sea como clorhidrato, como sulfato o como hoja de coca masticada con bicarbonato, que libera la cocaína en la boca, va a producir anestesia. Pero a nivel central, la cocaína, como las anfetaminas, lo que produce es estimulación del sistema nervioso central. ¿Qué hace la cocaína? La silocaína bloquean estos canales de sodio. Vamos a irnos a la imagen grande. Bloquean los canales de sodio. Generalmente esos están abiertos cuando la compuerta se abre, pero acá en la segunda imagen vemos un bloqueo por la cocaína. Y aquí abajo un ejemplo de un bloqueo por otro anestésico local de la misma familia como la benzocaína. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el caso de la benzocaína no tiene carga, no es un compuesto anfipático, o sea que tiene una región polar y otra región apolar. La cocaína y la silocaína sí son anfipáticos, entonces por eso produce un efecto ligeramente diferente en su entorno. Pero lo importante acá es que la benzocaína, por esta característica de no tener característica anfipática, no tener carga, ser apolar, es útil como anestésico local en la piel. Entonces, ese es el uso más importante de la benzocaína o en las mucosas. Los odontólogos utilizan mucho eso como una crema, haciendo abrir la boca, por supuesto, al paciente y pasándole la crema en el lugar donde van a ponerle
la inyección sí de silocaína. Entonces, esa es una de las características interesantes de la benzocaína al no tener carga. Ahora sí vamos a ver los canales iónicos controlados por ligandos, por mediadores, por señales químicas. Las características de estos son que, al igual que los canales iónicos controlados por voltaje, son rápidos, ejercen su acción en milisegundos, muy rápidos, y eso nos permite entonces que en muchas situaciones podamos tener reacciones rapidísimas que permiten asegurar la vida o eficiencia metabólica en el organismo. Son rápidos, se denominan ionótropos porque son canales iónicos, se abren y dejan pasar iones de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Como ejemplo tenemos acá algunos receptores de estos canales iónicos controlados por ligandos. He anotado los más importantes. Tenemos a los tres de carácter estimulante que trabajan en el cerebro a nivel neuronal. Son el NMDA o N-metildeaspartato, AMPA y cainato. Se llaman estos tres receptores controlados por ligandos que tienen diversas acciones en el cerebro, pero principalmente estimulantes a través del sodio y a través del calcio. El receptor GABA es otro canal, pero este es un canal de cloro. Todos estos son canales de sodio o calcio. Este es un canal de cloro negativo. Sodio y calcio son positivos. Y los receptores de acetilcolina, de tipo muscarínico o nicotínico. En algún momento veremos eso. Los ligandos para estos son, para el receptor de acetilcolina, la acetilcolina. Para NMDA, AMPA y cainato, el glutamato, el aspartato y la glicina. Entonces son ligandos que son del área, principalmente del área estimulante, excepto la glicina que ustedes verán en fisiología que tiene un doble efecto. En algunas circunstancias es estimulante y en otras es inhibidor. Y el ácido gamma aminobutírico, esta sustancia, es el ligando del receptor GABA, fundamentalmente con la función de inhibir a las neuronas a través de hiperpolarizar las células neuronales, lo que significa inhibición de esta célula. Los iones comunes ya los hemos mencionado, el sodio, potasio y calcio y el cloro negativo. Ejemplo de tejidos y función, neuronas. Son células excitables. Músculo, células excitables. Y también algunos tejidos secretores, principalmente. En esta imagen es solo para ver el origen de los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Hemos visto la función de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central y también del periférico. Los receptores nicotínicos de acetilcolina tienen este nombre por la misma nicotina del tabaco. Con ello se ha hecho experimentación y se ha conocido cómo funcionan. Entonces, tenemos acá que experimentalmente la nicotina se fija a los receptores de nicotina, donde en las regiones presinápticas y postsinápticas de la cadena ganglionar, lo cual no tiene mucha importancia para nosotros por su complejidad, sino más bien los receptores de nicotina en el músculo esquelético. En el músculo esquelético tenemos receptores de nicotina y los receptores muscarínicos.
receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. En el caso, para nuestra cultura, la palabra muscarínico deriva de la amanita muscarina, que es un hongo con el que han realizado también experimentación para ver cómo funcionan estos receptores. Estos canales iónicos pueden ser bloqueados o pueden ser modulados. El bloqueo, en este caso, vemos la imagen, es un bloqueo total, y en esta otra es una modulación, es una regulación, que aumenta o disminuye la probabilidad o la fuerza o la amplitud de la apertura. Ejemplos de estos hay varios. Los receptores GABA de cloro pueden modularse con fármacos como los tranquilizantes, los sedantes, como el Valium, como la benzodiazepina y otros, que lo que hacen es aumentar el efecto del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, para que exista una mejor apertura y ingrese cloro negativo a las células neuronales y las hiperpolarice y por lo tanto las deprima, las inhibe. Entonces a eso se refiere modulación, no siempre es la apertura completa o el bloqueo, sino la modulación en algunos casos de muchos fármacos, como verán ustedes al lado. Una tercera categoría, hemos visto receptores acoplados, receptores activados por voltaje, receptores activados por ligandos, y ahora veremos los receptores acoplados a la proteína G, RAPG, receptores acoplados a proteína G. Las características de estos receptores es que son metabótropos. Esto significa que no están relacionados a una entrada rápida de milisegundos de un determinado ion, sino una cascada de reacciones metabólicas que se inician, en este caso, por la activación del receptor mayúscula y la transducción de la señal a una proteína G. Eso es el resumen, por eso vamos a ver después imágenes, se llaman receptores acoplados a proteína G. Son lentos, segundos y en algunos casos horas. Entonces se explica eso porque son una cascada de reacciones que hasta llegar al final de esta cascada entonces demora algunos segundos, o en el caso de activación de hormonas, de genes, entonces pueden demorar algunas horas. Una de las cualidades de estos receptores metabótropos lentos, mediados por una cascada, es que esta cascada lo que hace es amplificar la señal. Y eso es muy bueno porque no se requiere como producto una sustancia, sino muchas sustancias. Un buen ejemplo es que cuando se activa una hormona llamada glucagón, que tal vez ya conocen ustedes, secretada por las células alfa del páncreas y destinada a esta hormona a producir lisis de nuestro glucógeno hepático, glucogenólisis hepática. El hígado guarda glucosa a nivel del glucógeno y cuando necesitamos glucosa, porque por ejemplo, como mi persona en este momento, algunos de ustedes no ha tomado todavía su desayuno,
tenemos una hipoglicemia moderada. Entonces, esta hormona, el glucagón de las células alfa del páncreas, se une a un receptor de glucagón en el hepatocito que activa a una proteína G y está una cascada de reacciones que al final de la cascada produce la liberación de mucha cantidad de glucosa. A eso se refiere amplificación de la señal. Es interesante saber que hasta hace algún año más del 3% del genoma, de nuestro genoma de 20.000 genes, está dedicado a la síntesis de estos receptores acoplados a proteína G. Actualmente hay más de 1.000 receptores de este tipo identificados. Y son muchos de ellos, ya veremos al año, importantes dianas de fármacos para diversos problemas de salud. Como el mismo glucagón, que es una hormona, pero que puede administrarse también externamente como un fármaco. Ejemplos de receptores tenemos a los receptores de adrenalina en el hígado, en el músculo, a los receptores de glucagón que acabamos de ver, los receptores de acetilcolina a nivel muscarínico, los receptores de la serotonina o 5-hidroxitritamina, los receptores de endorfinas, que son las sustancias que producen recompensa y placer en nuestro organismo, y una gran cantidad de receptores huérfanos que no se sabe todavía cuáles son sus efectos o para qué sirven. Aquí vemos una imagen de un típico receptor acoplado a proteína G. Son proteínas grandes que ingresan, que tienen un extremo nitrógeno en la parte externa y que ingresa a través de la membrana para salir una y otra vez, generalmente hasta 7 veces, 3, 6, 7. Y que tiene en la parte interna lo que se denominan dominios, fracciones de la cadena proteica, que acaba en una región que es a la cual se transduce la señal química. Entonces, la señal química se une acá en esta parte externa y modifica, porque es una sustancia química que tiene electrones, tiene protones, por lo tanto influye eléctricamente en el conjunto de estas otras, de estos otros dominios hechos de átomos que tienen cargas positivas y negativas, modificando de alguna forma la parte interna, que es la que recibe la transducción de la hormona externa y que activa entonces una señal química que va a permitir la activación de lo que denominamos la proteína G. Veremos entonces que la proteína G está conformada por 3 subunidades. Vamos a ver en este momento. Vamos a ver la imagen directamente. Aquí tenemos a la derecha la representación de una membrana en un color ladrillo. En azul tenemos la representación de los dominios de un receptor de una determinada hormona. Acá. Y la parte interna del receptor acá. La proteína G es móvil, se desplaza de un lado a otro, está nadando, por decir algo, por dentro de la membrana, cerca o casi pegada a la membrana. Y decíamos que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, la proteína G. Existen varios tipos. GS, G sub I, G sub 0, GQ, y sus efectos son diversos en diversos tejidos.
Entonces, alfa, beta y gamma. Y está fijada en su forma inactiva a GDP. GDP. Vemos acá la forma inactiva, una representación de la unión con el GDP. Cuando se activa, cuando el receptor, en este caso el ejemplo de hormona, se activa y se transduce la señal, esa señal va a tener un efecto en la proteína G que va a liberar GDP y va a fijar GTP. Y se va a escindir, se va a romper, se va a dividir en una unidad alfa, GTP, y en otra subunidad beta gamma. Ambas van a tener actividad en la cascada metabotrópica. Entonces hemos dicho que la activación de la proteína G es desencadenante de la transducción de la señal y cuya función es la siguiente: o activa enzimas que van a continuar la cascada de reacciones, o en forma directa activa o inactiva canales, principalmente de calcio. Entonces, la proteína G activa enzimas o activa o inactiva canales de calcio. ¿Y qué enzimas? Esto hay que memorizar, chicos. La adenilato ciclasa, que va a permitir la formación de AMP cíclico. La fosfolipasa C, que va a permitir la formación de 2 segundos mensajeros, que vamos a ver después, no les voy a decir ahorita. Y la guanilato ciclasa, que forma a partir del GTP el GMP cíclico, otro segundo mensajero. A ver, nuevamente entonces, las dianas, dijimos, son enzimas o canales iónicos. La adenilato ciclasa es una enzima que va a convertir al ATP en AMP cíclico, segundo mensajero. La fosfolipasa C, que va a convertir a un fosfolípido de membrana en 2 segundos mensajeros, que son el DAG y el IP3, veremos más adelante. Y la guanilato ciclasa, que va a convertir al GTP en GMP cíclico, otro segundo mensajero, además de los canales iónicos. Aquí vemos una imagen donde podemos ver arriba a la izquierda el receptor en morado. A la izquierda de este receptor una diana inactiva y a la derecha otra diana inactiva. Puede ser un canal iónico, puede ser una enzima. Y la proteína G con su subunidad alfa, beta, gamma, unida al GDP en forma inactiva. Cuando se une una sustancia a este receptor, entonces se libera el GDP, se fija el GTP, se rompe la proteína G en 2 unidades. ¿Vas a jugar ya? No me vas a molestar, Pedro. ¿Ya? Ya me molesté. Entonces, se vuelven activas estas 2 fracciones, alfa, GTP, beta, gamma. Estas fracciones van a activar, por ejemplo, a la diana 1, iniciando la actividad enzimática. Por ejemplo, podría ser la adenilato ciclasa para convertir al ATP en AMP cíclico. O abriendo o cerrando canales de calcio, esta otra subunidad beta-gamma. Cuando se ha producido la acción, entonces se inhibe la acción a través de la desfosforilación del GTP, pierde un fósforo y se inactiva esta unidad y tenemos entonces que se repone conjuntamente con beta-gamma la forma inicial. Vemos aquí 3 cosas que no vamos a tomar en cuenta, las 4 cosas, perdón.
Nos vamos a fijar aquí donde está señalando esta flecha roja, a los receptores acoplados a proteínas G, metabótropos. ¿Me vas a dejar terminar ya? Ya, mi amor. Entonces, aquí vemos lo mismo. El receptor, un ligando, que puede ser acetilcolina, puede ser adrenalina, y sus acciones. A través de la proteína G, canales iónicos cambian la excitabilidad y efectos celulares. A través de la misma proteína G, estimulando las enzimas. Esta E significa enzimas, por ejemplo, adenilato ciclasa, para fabricar un segundo mensajero que podría ser el AMP cíclico. Lo que va a hacer este AMP cíclico es fosforilar, liberar calcio y otros efectos, con efectos celulares y con una acción en segundos u horas. Aquí no están las horas con el caso de las hormonas. El ejemplo tal vez más importante es el del glucagón. El glucagón, hormona de las células alfa del páncreas, se une al receptor de glucagón del hepatocito. La unión va a activar a la proteína G, que va a activar a la enzima AC, significa adenilato ciclasa. Aquí abajo está escrito, adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa va a transformar el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar a una proteincinasa inactiva, convirtiéndola en una proteincinasa activa. Esta proteincinasa activa, a su vez, vamos a concentrarnos en esta parte central, va a permitir que la glucógeno sintetasa que estaba activa, a través de su fosforilación, ATP se vuelve ATP, ADP, a través de su fosforilación, se convierte en inactiva y permite, bajamos la flechita acá, que la misma proteincinasa fosforile a una fosforilasa sinasa inactiva. Aquí está el ATP que se convierte en ADP y se convierta en una fosforilasa sinasa activa, que a su vez, una vez más, va a fosforilar a una fosforilasa B inactiva para que se convierta en una fosforilasa A inactiva. Ahí está el ATP que permite la fosforilación. Por último, esta fosforilasa A activa va a permitir que se retire una glucosa del glucógeno, convirtiéndola, fosforilándola a glucosa 1-fosfato. De esta manera, entonces, el glucagón permite que la glicemia retorne a su nivel normal, puesto que es la hormona de la hipoglicemia moderada. Vamos a ver esto mismo en otra imagen, así que no se desesperen, yo no tengo la culpa de que haya tantas fosforilasas, pero así es. Vamos a ver esto. Antes vamos a señalar que también el glucagón activa a las lipasas, fosforilándolas. Entonces, esto puede entenderse como que cuando hay una hipoglicemia moderada, se produce glucogenólisis, que es el producto final que acabamos de ver, pero también por si acaso el organismo se asegura de, mediante las lipasas, de liberar ácidos grasos para que también puedan oxidarse y producir energía. Aquí vemos lo mismo que hemos hablado. Leeremos primero acá a la derecha, en hipoglicemia moderada, entre comidas, todos los días, las células alfa del páncreas secretan glucagón, cuyo efecto es liberar glucosa de las reservas de glucógeno en el hígado. Esto es lo mismo, pero más facilito. El receptor de glucagón en amarillo, el glucagón en un café oscuro. Se une al receptor y tenemos que esto va a activar a la proteína G, la cual activa a la adenilato ciclasa. Aquí abajo AC
enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa trabaja sobre el ATP y lo convierte en AMP cíclico segundo mensajero. El AMP cíclico activa una fosfoquinasa, significa, proteína sinasa. Sinasa significa fosforilar, chicos. Una proteína sinasa que va a fosforilar a las fosforilasas, lo que hemos visto tan difícil hace un momento. Así de sencillo, estoy convirtiéndolo. La proteína sinasa estimula la fosforilación de las fosforilasas y una de ellas actúa sobre el glucógeno para liberar glucosa. Ahora sí creo que está más claro. Existe otro efecto importante mediado esta vez por la adrenalina, la hormona de la hipoglicemia severa. La adrenalina en hipoglicemia, a la derecha, en hipoglicemia grave, en estrés, en la lucha y la huida, estimula el trabajo muscular intenso, que es la reacción adrenérgica esperada en esas situaciones. Y también en el hígado y en el músculo estimula la glucogenólisis hepática y muscular. De la misma forma tenemos en receptores alfa-1, alfa-adrenérgicos de tipo 1 del músculo, se une a la adrenalina, estimula a la proteína G. Esta proteína G estimula a otra diferente enzima que se llama fosfolipasa C. Aquí abajo está escrito fosfolipasa C. Esta enzima va a trabajar sobre un fosfolípido de membrana, que es el inositol bifosfato. Y a partir de ese fosfolípido de membrana se van a fabricar 2 segundos mensajeros. Entonces, la fosfolipasa C trabaja sobre el fosfatidilinositol bifosfato y fabrica, construye el DAG, que es el diacilglicerol, aquí está escrito, segundo mensajero, y el IP3, segundo mensajero, inositol trifosfato. El DAG activa a otra proteína sinasa fosforiladora de tipo C, que va a activar a las fosforilasas y que va a permitir que el glucógeno muscular libere glucosa. Mientras el IP3 se dedica a la apertura de canales de calcio para facilitar la entrada de calcio y la contracción muscular. Otro ejemplo interesante e importante de cómo funcionan estos receptores acoplados a proteína G. Por último, tenemos los receptores ligados a sinasas y a los receptores nucleares. Los receptores ligados a sinasas, sinasa significa fosforilación, donde el mejor ejemplo es el de la insulina. La insulina en receptor del adipocito, de otros tejidos también, pero tal vez el mejor ejemplo es el adipocito, transduce la señal a un dominio interno del mismo receptor, de esas cadenas, de esos dominios que entran y salen de la membrana de la célula hasta la parte interna. Entonces, la señal llega a la parte interna de la proteína y activa en esa parte una función enzimática. Esa parte se vuelve como una enzima de carácter fosforilador, sinasa, que inicia una cascada de fosforilaciones que no voy a mencionarla porque tiene abreviaciones que no tienen mayor significado, pero hay una cascada de fosforilaciones que llega hasta el núcleo. Y allá en el núcleo activa al gen responsable de las proteínas GLUT. Estas proteínas GLUT son las que van a transportar la glucosa de afuera de la célula al interior. Y finalmente los receptores nucleares. Estos receptores están directamente en el núcleo. ¿Y qué tipo de señales químicas llegan allá? Los ligandos lipofílicos, los que pueden atravesar la membrana y dirigirse directamente hasta el núcleo. Aquí tenemos como ejemplos las hormonas esteroideas y la hormona tiroidea. Aquí tenemos las imágenes
sinasas, la insulina, el receptor, y la activación de la función sinasa, fosforilación de proteínas, transcripción génica, síntesis de proteínas, efectos celulares en horas, que puede ser la proteína GLUT. Y los receptores nucleares, en el núcleo directamente una sustancia lipofílica al receptor, la transcripción génica, la activación de un gen, su transcripción, y la síntesis de una proteína determinada. Ejemplos: estrógenos, progesterona, hormona tiroidea para fabricar las hormonas tiroideas. Demoran horas, tenemos como receptores endógenos. Muy bien, muchachos. Hasta acá hemos llegado. He terminado. Si el doctor Gonzalo Rojas está ya sanito, retomará las clases el día jueves, a la misma hora. Hoy creo que a las 7 él. O la doctora Yáñez, si es que todavía está delicado el doctor Rojas. ¿Alguna pregunta? Doctor, buen día. Yo tengo una preguntita, pero Dale, es acerca de la fecha de nuestro parcial de bioquímica. ¿Tienen conocimiento de la fecha, Doc? desconozco. Eso dominan ustedes, pues. Nosotros nos sometemos nomás y dicen que se va a dar examen el domingo tomamos, no hay problema. Doctor, Vean, ahora mismo la universidad está en caos del orden, podría decir. Verá, lo que pasa es que también, aparte de que no sabemos la fecha, al menos yo con algunos de mis compañeros que paso con el doctor Roja, hemos tenido complicaciones por el tema de que no tenemos ni siquiera una guía base, digamos, de dónde sacar para adelantarnos, ¿no? O para estudiar bien de lo que se va a explicar en la teoría. Hemos tenido complicaciones, ya hemos preguntado eso otras veces. Nos dicen del Harper, nos dicen del dossier, nos dicen de aquí, entonces a veces no, no. pero yo les he dicho claramente que hay dos cosas. Primero, dos cosas que hay que tomar en cuenta. En la teoría, lo que importa es lo que el docente está presentando. El libro es un libro de consulta. Bioquímica de Harper es un libro de consulta que los que quieren, como dice el dicho, el que quiere ponerle chicharrón a la hostia, no saben, no sé si saben lo que es hostia ustedes, le pone. Entonces, el que quiere profundizar con el libro, profundiza, pero básicamente lo que permite el estudio para el examen teórico son las clases teóricas, lo que estoy hablando, lo que están grabando, el doctor Rojas, la doctora Yáñez. Eso es lo que entra básicamente al examen, chicos. De ahí tienen que estudiar. El doctor Rojas todavía no ha avanzado sus temas, entonces seguramente el parcial para bioquímica se retrasará un poco, pero no creo mucho porque igual él va a retomar en algún momento. No hemos dejado de hacer clases en ningún momento. Para la práctica, tienen que hablar con sus respectivos docentes. Hay un poco de variación en el estilo. Por ejemplo, yo no pido trabajos. Yo lo que hago es tomar examen cada pasada una clase. Entonces, no sé si con eso está más claro, Michael. Sí, doctor, gracias. Solo Como le digo, tienen que definir la fecha con sus dirigentes y con el jefe del departamento, pues para ver, tomar en cuenta todo, ¿ya? claro, solo nomás como pregunta más que todo, porque a veces, al menos a mí, me cuesta mucho entender, entonces preferiría revisar el material de base antes, para que en la Perfecto, teórica. perfecto. Yo estudio así, Ustedes creyeran que, a pesar de que creo que domino, yo he estado revisando el libro ayer para machacarlos un poco más, no sé si ven acá esta hojita, pero después he pensado esta mañana y he dicho, ya no los voy a torturar tanto, porque hay más funciones. Esas funciones de esos 4 segundos mensajeros que hemos visto, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el DAG y el IP3, tienen varias otras funciones en otros tejidos, en el cerebro, a nivel de los vasos. Entonces, pero yo he pensado y he dicho, creo que es suficiente, no vamos a sacar bioquímicos,
y en su momento, si es que profundizan en algún área, entonces tendrán que estudiar. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Tenga buen día.